Buen día, chicos. En esta ocasión vamos a trabajar con las funciones financieras y depreciaciones. Dentro de las funciones financieras tenemos algunas funciones como función pago, función tasa, función NPER. Las funciones financieras. Bueno, Excel cuenta con distintas funciones financieras que ayudan en el estudio relativo a la obtención y gestión del dinero. Por lo tanto, podemos decir que Excel ayuda a las condiciones y oportunidades en que se consigue el capital, usos de este y de los pagos e intereses que se cargan a las transacciones en dinero. Pero para ello vamos a ver qué es una amortización. Amortizar es el proceso financiero mediante el cual se extingue gradualmente una deuda por medio de pagos periódicos que pueden ser iguales o diferentes. Cuando adquirimos una obligación o deuda, ya sea por la adquisición de un préstamo, compra de una casa o un auto, por lo general, debemos aportar pagos periódicos o cuotas de abono a la deuda. Estos pagos pueden ser anuales, mensuales, quincenales, etc. A estos pagos se le llaman también amortizaciones. Vamos a iniciar con la función pago. Para realizar el cálculo de una amortización o pago, es necesario conocer cierta información como ser el monto de la deuda, el interés y el tiempo. ¿Y qué es el monto? Es el valor que se debe o valor actual de la deuda. El interés es la tasa de financiamiento y el tiempo es el periodo o plazo en que se pagará la deuda. La función pago calcula el pago de un préstamo basándose en pagos constantes y en una tasa de interés constante. La sintaxis para poder usar esta fórmula es la que ustedes pueden observar acá. Signo igual, seguido del nombre de la función. Dentro de paréntesis van los siguientes argumentos: tasa, NPER, valor actual, BF y tipo. Donde tasa representa el interés que se debe pagar por la obligación adquirida. NPER representa el número total de pagos que se realizarán. BA representa el valor actual o la cantidad total de una serie de futuros pagos. BF, que es un argumento opcional, representa el valor futuro o saldo en efectivo que se desea lograr después de efectuar el último pago. Si se omite el argumento BF, la función supone que el valor es cero. Y por último tenemos el argumento tipo. Está representado por el 0 o 1 que indican cuándo vencen los pagos. 0 omitido al final del periodo o 1 al inicio del periodo. También tipo es un argumento opcional. En este caso tenemos un ejercicio propuesto que dice: la señorita Rosa Hilda compró un automóvil con un valor de $350,000, el cual es financiado por el banco XYZ al 13% anual y le dan 4 años para pagar. La pregunta aquí es: ¿cuál sería el pago anual por la deuda? ¿Cómo vamos a calcular nosotros cuál sería el pago anual de la deuda? Para ello necesitamos sacar los 3 datos importantes que vamos a utilizar en la fórmula. Primero, el monto, que sería 350,000, la tasa de interés, que nos dice que es a 13% anual, y le dan 4 años para pagar. Como es de nuestro conocimiento, escribimos el signo igual, nombre de la función, y dentro de paréntesis nosotros escribimos el nombre de la celda en la cual está el valor al cual hacemos referencia. Iniciamos, como nos dice la fórmula, con la tasa. La tasa la tenemos en la celda C4. Continuamos con NPER, que es el número de periodos o tiempo, que lo tenemos en la celda C5. Y por último, escribimos el nombre de la celda en la cual tenemos el monto, que es en la celda C3. Al finalizar de escribirlo, cerramos paréntesis y como pueden observar, nos da un valor negativo. Siempre que sea una amortización nos va a dar un valor negativo porque para nosotros es una deuda. Y como es de nuestro conocimiento,
Todo lo que es una deuda es algo rojo que nosotros tenemos porque no es un dinero que nos pertenece, sino que tenemos que pagarlo. Seguidamente tenemos un ejercicio número 2. Nos pide que calculemos cuál es el pago mensual de un préstamo otorgado el día de hoy por $12,000 a una tasa de interés del 12% anual pagadera a 12 meses. Y hacemos lo mismo, escribimos el signo igual, nombre de la función, escribimos paréntesis, indicamos la tasa que se encuentra en la celda C12. Aquí nosotros escribimos 1% porque la tasa, recordemos que es mensual, ya que este pago se hace a 12 meses. Aquí dice que el interés del 12% anual, pero pagadera a 12 meses. Y por lo tanto, cada porcentaje de estos 12% equivale a un mes. 1, 1, 1 hasta llegar a 12, a estos 12 meses, ¿verdad?, que nosotros tenemos para poder pagar la deuda. Es por eso que la tasa de interés no escribimos 12%, sino que escribimos 1%, ya que el pago es mensual. Tenemos que realizar este pago en 12 meses. Por eso que está de esta manera. Recordemos aquí, por ejemplo, si ustedes ven cómo está escrito este dato acá, este número, diferente que como está escrito acá. Cuando vayamos a separar un número, por ejemplo, en este caso, separamos el 12,000, lo vamos a hacer con una coma, no lo vamos a hacer con un punto, porque nos daría un error, nos lo mostraría como decimal y el resultado ya sería otro. Entonces lo separamos con una coma. Ya para separar los decimales, ahí sí lo hacemos con un punto. Recuerden siempre eso porque de lo contrario les va a dar un error. Continuamos con la función tasa. La función tasa devuelve la tasa de interés por periodo de una anualidad. Esta función se debe utilizar cuando conocemos cuál es el monto que debemos, sabemos cuánto tiempo tenemos para cancelar y sabemos cuál es la cuota periódica que pagamos. Sin embargo, no conocemos la tasa de interés que nos ha dado la institución financiera o prestamista. La sintaxis de la función financiera tasa es la siguiente. Escribimos el signo igual, nombre de la función, aperturamos paréntesis y dentro de ella los argumentos NPER, pago y valor actual. Es de nuestro conocimiento que cuando nosotros escribimos el signo igual y el nombre de la función, automáticamente nos muestra el orden en el que nosotros debemos escribir los argumentos dentro de los paréntesis, como es el caso. Estos datos que necesitamos para poder calcular la tasa son los mismos, casi los mismos que necesitamos en la función pago, como ser NPER, pago y valor actual, que donde NPER representa el número total de periodos de pago en una anualidad. Pago es el pago que se realiza en cada periodo y que no varía para cada uno de ellos. BA representa el valor actual, es decir, el valor total que tiene actualmente una serie de pagos futuros. Y como ya se los mencioné anteriormente, BF y tipo son argumentos opcionales, no son obligatorios. En este caso, lo que necesitamos calcular según el ejercicio, dice la señorita Rosa Hilda compró un automóvil con un valor de $350,000, el cual es financiado por el banco XYZ. Realiza un pago anual de $117,667.97 y le dan 4 años para pagar. ¿Cuál sería la tasa? ¿Cuál sería la tasa de interés a la que se le financió el automóvil? Eso es lo que nosotros vamos a calcular. Para ello necesitamos conocer el monto, el pago y el tiempo. Recuerden que el monto ya lo tenemos acá, 350,000. Y el pago anual sería 117,000, que viene siendo el dato que nosotros obtuvimos en el ejercicio anterior. Y tiene un periodo de 4 años para poder pagar. Una vez que nosotros escribimos esta fórmula indicando cuál es el tiempo, cuál es el pago y cuál es el valor actual, presionamos Enter para que nos muestre el resultado. Como ustedes pueden observar,
Aquí nosotros tenemos el monto a pagar, que no lo tenemos si es negativo, solamente se ve que es un valor positivo. Pero cuando nosotros lo indicamos aquí en esta tabla, debemos indicarle que es un valor negativo para poder obtener el resultado que nosotros deseamos, ¿verdad? Continuamos con la función NPR. Esta devuelve el número de periodos de una inversión basándose en los pagos periódicos constantes y en la tasa de interés constante. La sintaxis para poder hacer uso de esta función es la siguiente: signo igual, nombre de la función que es NPR o número de periodos, aperturamos paréntesis y dentro de ellos los argumentos que son tasa, pago y valor actual. El ejercicio propuesto es el siguiente: la señorita Rosailda compró un automóvil con un valor de 350.000, el cual es financiado por el banco XYZ, realiza un pago anual de 117.667.97 a una tasa anual del 13%. ¿Cuántos pagos debe realizar? Si ustedes se observan en los ejercicios anteriores, lo que calculamos fue el pago de la deuda y la tasa de la deuda, pero en este caso nosotros necesitamos conocer cuántos pagos va a realizar la señorita Rosailda por esa deuda que adquirió. Una vez que nosotros indicamos cuál es la tasa, cuál es el pago y cuál es el valor actual de la deuda, presionamos Enter y obtenemos el resultado. Si ustedes se fijan, aquí me aparece 400%, ¿verdad? Lo cual nos indica que ese no es el resultado. Entonces lo que aquí hacemos es cambiar Ahora continuamos con el tema de las depreciaciones. Es el valor que gradualmente pierde un artículo, carro, casa, computadora, etc., por el uso o vida útil. Los activos se deprecian basándose en criterios económicos, considerando el plazo de tiempo en que se hace uso en la actividad productiva y su utilización efectiva en esa actividad. Para realizar el cálculo de una depreciación es necesario conocer el valor inicial, el rescate y la vida útil. El valor residual o de rescate que se puede recuperar después de la vida útil del automóvil. También se debe crear una tabla anual de depreciación conteniendo los siguientes datos. La tabla de depreciación es esta que ven acá, que incluye el periodo o año, el valor depreciado y el valor residual. Para efectos de práctica vamos a tomar en cuenta el siguiente ejercicio, donde la señorita Rosailda posee un automóvil con un valor de $350.000 y quiere conocer el valor en que se deprecia su vehículo cada año. Los automóviles tienen solamente 5 años de vida útil y al final de la vida útil del automóvil se puede recuperar por un valor de $50.000. Vamos a trabajar en este caso con el método lineal simple, que el método lineal simple es un método que se aplica para obtener una depreciación igual para cada año de la vida útil del artículo. Para realizar el cálculo de la depreciación bajo este método se utiliza la función SLN, que es la que ustedes pueden observar acá. SLN, donde la sintaxis es la siguiente: igual, nombre de la función SLN, costo, valor residual y vida útil, que son los datos que nosotros podemos observar acá. Valor inicial, rescate y vida útil. Vamos a trabajar con este ejemplo. Lo primero que vamos a hacer es crear el esquema. Necesitamos estos datos y creamos el cuadro de depreciación para calcular en cuánto se deprecia este año y cuál este automóvil. El cuadro de depreciación es este, que incluye periodo, año, valor depreciado y valor residual. Siempre vamos a iniciar en periodos. En el cuadro de depreciación el periodo inicia 0, y el valor residual inicia en el monto, con el monto que nosotros adquirimos este automóvil. Luego continuamos en 1, 2, 3, 4, 5, porque estos son los años de vida útil que tiene este automóvil. Luego, en valor depreciado es donde nosotros vamos a calcular en cuánto se depreció ese automóvil para ese primer año. Aquí es donde nosotros escribimos la fórmula. La función SLN, igual SLN, paréntesis, indicamos
indicamos el costo, luego el valor residual y por último la vida útil de ese automóvil. Esta fórmula la vamos a utilizar en todas las demás celdas para los demás periodos, para los demás años. Pero ¿por qué me da error cuando yo? Porque como es un valor que va en todas las demás celdas, entonces lo que yo hago para esto es volver constante este valor. Me ubico Ustedes lo pueden hacer en su teclado ubicándose aquí, en medio de la letra y el número y presionar la tecla. ¿Cómo calculamos el valor residual? Menos el valor depreciado del primer año. Y así lo vamos a ir haciendo sucesivamente. Valor residual menos el valor depreciado hasta llegar a el valor residual de rescate, que en este caso es $50,000. Continuamos con el método doble deducción balanceada. Método de depreciación. Este método devuelve la depreciación de un activo en un periodo específico con el método de depreciación por doble disminución de saldo. Con este método el artículo se deprecia desigualmente para cada año y se utiliza con artículos que se deprecian rápidamente como las computadoras, celulares, etc. Para realizar el cálculo de la depreciación bajo este método se utiliza la función DDB, doble deducción balanceada, que es la que ustedes pueden observar aquí, con los siguientes argumentos: costo, valor residual, vida y el periodo. En esta función hay una diferencia y es que aquí incluimos el periodo, porque como se deprecia de una forma diferente cada año, aquí vamos a incluir al final el periodo. Solamente volvemos constante en la fórmula, si ustedes pueden observar, solo volvemos constantes. Estos signos del dólar significan que el valor se vuelve constante. Volvemos constante el costo, el valor residual, la vida útil. El periodo no lo vamos a volver constante porque cambia, va cambiando cada año. Vamos indicando cada año 1, 2, 3, 4, 5. Y una vez que tenemos la fórmula, la arrastramos y lo único que le vamos a ir cambiando es el periodo, cuando nosotros indicamos dónde está el periodo. Si ustedes se fijan, al final del valor depreciado está en 0, porque esta depreciación calcula la depreciación en una forma diferente. El valor residual lo calculamos de la misma manera. Valor residual del periodo 0 menos el valor depreciado del periodo 1. Y obtenemos el resultado, el rescate es en 50,000, pero el valor depreciado en el último año, en el año número 5, es 0. Continuamos con el último método de depreciación en este tema, suma de dígitos. Es uno de los métodos de depreciación acelerada que permiten registrar una depreciación más alta en los primeros años de la vida útil del activo y una depreciación más baja en los años finales. Con este método el artículo se deprecia desigualmente para cada año y se utiliza con artículos que se deprecian rápidamente como las computadoras, celulares, etc. Para realizar el cálculo de la depreciación bajo este método se utiliza la función SID. Para poder trabajar con un ejemplo o realizar un ejemplo práctico, vamos a trabajar con este ejercicio que dice: la señorita Rosailda posee un automóvil con un valor de $350,000 y quiere conocer el valor en que su vehículo se deprecia cada año. Los automóviles tienen solamente 5 años de vida útil y al final de la vida útil del automóvil se puede recuperar por un valor de $50,000. Tenemos los argumentos de la función. Esta es la función y tenemos sus argumentos: costo, valor residual y vida útil. Este método deprecia en mayor escala para los primeros años y finaliza antes de la vida útil del activo, de modo que la depreciación del último periodo sea 0 o menos del valor de rescate. Trabajaremos con este ejemplo. Lo primero que hacemos es crear el esquema, ¿verdad? Y la tabla de depreciación para este automóvil.
Luego indicamos, escribimos la fórmula similar a los ejercicios anteriores. Nombre de la función, que en este caso lo que cambia es eso, el nombre de la función, suma de dígitos, S y D, con sus respectivos argumentos, incluyendo al final el periodo, que no lo volvemos constante. Los valores que volvemos constantes son costo, valor residual y vida útil. Cuando me refiero a que volvemos constantes, es que este valor no cambia durante la ejecución de esta fórmula, y para eso lo escribimos entre estos signos del dólar. Así como lo pueden ver exactamente, el único que no volvemos constante es el valor, porque este va cambiando cuando indicamos que es 1, 2, 3, 4 y 5. Presionamos Enter, y si ustedes se fijan, al final en el año número 5